Buenas noches, profe. Voy a realizar la siguiente exposición sobre los temas que veremos a continuación. Primero tenemos al movimiento ondulatorio, que nos dice que consiste en la propagación de una perturbación llamada onda en un medio material o inclusive en el vacío, si se trata de la luz o cualquier otra radiación electromagnética. La energía viaja en el movimiento ondulatorio, sin que las partículas del medio se alejen mucho de sus posiciones, pues la perturbación solamente las hace oscilar o vibrar continuamente alrededor del sitio de equilibrio, y esta vibración es la que se transmite de una partícula a otra en el medio, lo cual se le denomina como una onda mecánica. Como características del movimiento ondulatorio tenemos las ondas, que tienen varias características, las cuales las podemos agrupar en características espaciales, que se refieren a la forma, o características temporales o de duración. A continuación veamos una representación esquemática, la cual representa una onda sencilla, como una sucesión periódica de crestas y valles. El dibujo que veremos nos representa poco más de un ciclo, o lo que es igual a una oscilación completa. Entonces aquí podemos observar el dibujo donde nos muestra desde donde comienza la oscilación y donde lleva la frecuencia, la amplitud, la longitud de la onda y hasta donde termina, que es el valle y la cresta. Siguiente tema tenemos al movimiento ondulatorio y clases de movimientos ondulatorios, como las ondas transversales, que se caracterizan porque las partículas del medio oscilan perpendicularmente a la dirección de desplazamiento de la perturbación, o las ondas longitudinales, que se caracterizan porque las partículas del medio oscilan paralelamente o a la dirección de desplazamiento de la perturbación. Acá tenemos el ejemplo de una onda transversal de una cuerda, o también tenemos el ejemplo de una onda longitudinal, la cual nos explica es como de dónde nos proviene el sonido o los altavoces. Ejemplos de movimiento ondulatorio. La naturaleza nos coloca ejemplos evidentes, como en el caso de la luz, donde Newton estaba convencido que la luz era un flujo de partículas, mientras que Thomas Young a comienzos del siglo nos demostró que se comportaba como una onda. 100 años después demostraron que la luz era onda y partícula a la vez, si se estudia en la forma en que interactúa la materia. Entonces aquí a continuación en la gráfica miramos cómo la luz se comporta de las dos maneras. Se puede comportar como una onda electromagnética de esta forma, y se comporta también como flujo de partículas de esta forma que miramos acá. También tenemos otro ejemplo, como los muelles o resortes. En un muelle o resorte suave se puede observar o visualizar las ondas longitudinales o transversales. Acá vemos el ejemplo como una onda transversal tiene más largos los espacios, y las ondas longitudinales es donde está más recogido el resorte.
El movimiento ondulatorio también lo podemos observar en los siguientes ejemplos. El movimiento de los pistones de un carro, el movimiento de las agujas del reloj, el movimiento de un resorte como ya lo vimos anteriormente, o el sonido. Acá en las gráficas tenemos cómo el sonido nos representa como un movimiento ondulatorio. Siguiente tema, tenemos las propiedades básicas de los fluidos. La primera sería la deformabilidad infinita, por la cual los fluidos no tienen una forma definida y se adaptan al recipiente que los contiene. La comprensibilidad. Los fluidos pueden reducir su volumen al aplicar una presión. Los gases también son más compresibles que los líquidos. La viscosidad. Los fluidos presentan una resistencia al fluir debido a la fricción interna entre sus moléculas. Fluidez. Los fluidos pueden desplazarse con facilidad al someterse a una fuerza extrema. La densidad. Los fluidos tienen una masa por unidad de volumen que depende de la temperatura y la presión. Las propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas, o también llamadas propiedades primarias, son aquellas que tienen que ver con los niveles de energía en los fluidos, como la presión. Es la proyección de la fuerza que un fluido ejerce perpendicularmente o una unidad de superficie, y su medida es en pascales según el Sistema Internacional de Medidas. Ejemplo tenemos de fuerzas y movimiento como en la vida cotidiana, como la fuerza de fricción, surge del contacto entre las superficies de dos cuerpos, siempre tiene la misma dirección y siente opuesto al movimiento. Como vemos en la gráfica, a la persona le está haciendo la fricción a la caja, mientras que la caja está en sentido opuesto. O también tenemos para tomar las presiones, estos manómetros, como más adelante vamos a ver en otros gráficos. La densidad. La densidad es una magnitud escalar que se mide en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico, que nos mide la cantidad de materia por volumen determinado de una sustancia, independientemente del tamaño y la masa. Acá en la gráfica podemos ver cómo se puede determinar la densidad. Para esto utilizamos un hidrómetro. En el cual en una probeta podemos agregar una cantidad de sustancia y con el hidrómetro lo introducimos, y por medio de estas medidas que tiene, entonces se mide se saca la medida. La temperatura está relacionada con la cantidad de energía interna de un sistema termodinámico, un cuerpo o un fluido, y ésta se puede medir mediante el registro de calor que el sistema cede a un termómetro. Acá tenemos el termómetro ambiental, tenemos también un termómetro clínico y tenemos un termómetro de laboratorio, que es el cual utilizamos para tomar las temperaturas a cualquier fluido que tengamos. También tenemos este TP7, el cual lo introducimos
en un fluido y nos determina la cantidad de temperatura. O también tenemos un manómetro con el cual podemos medir la temperatura. El calor específico es la cantidad de calor que una unidad o una sustancia requiere para incrementar su temperatura en una unidad dependiendo de las unidades usadas y de las escalas para medir temperatura. Y como podemos ver, aquí está la gráfica donde con un termómetro estamos viendo cómo se procede a tomar la temperatura. El peso específico es la razón entre el peso de una cantidad de una sustancia y su volumen de medida, según el sistema internacional en Newton por metro cúbico. Acá tenemos una balanza donde podemos determinar el peso de una sustancia. Debido a la cantidad de medida que utilicemos. La viscosidad trata de una medida de la resistencia del fluido a las deformaciones, tensiones de tracción y movimiento. La viscosidad responde al hecho de que las partículas del fluido no se mueven todas a la misma velocidad, lo que produce choques entre ellas, por lo cual retrasan el movimiento. Como podemos ver en la gráfica, aquí está de una manera ordenada, donde este tiene una menor viscosidad, el cual puede tener un movimiento más rápido del fluido. La segunda miramos cómo puede tener una viscosidad más gruesa, donde va a ser más lento. En el tercero un poco más, y en el cuarto ya está la viscosidad más alta, entonces por lo cual el fluido va a ser más lento. Tenemos también el tema de la presión en un fluido. Un fluido pesa y ejerce presión sobre los techos, suelo y el fondo del recipiente que lo contiene, y sobre la superficie de cualquier objeto sumergido, en la cual le podemos llamar presión hidrostática. Como podemos ver en la gráfica, entonces es un tanque que tiene un fluido, entonces como está quieto, está haciendo una presión hidrostática. La presión en los fluidos, fluido líquido o gas. Imagine un fluido en un recipiente cilíndrico. La presión ejercida por el fluido sobre el fondo del recipiente se calcula de esta manera, donde D es la densidad del fluido en kilogramos sobre metros cúbicos, H altura del fluido o profundidad en metros, y G sería la gravedad. La presión hidrodinámica. En un fluido en movimiento o relacionado con la velocidad del fluido, es la presión que sufren los cuerpos sumergidos en un líquido o fluido por el simple y sencillo hecho de sumergirse dentro de este. Entonces, acá en esta gráfica nos muestra cómo la presión que tiene velocidad por esta línea puede subir y hacer que este manómetro suba la presión. Acá tenemos un ejemplo de unos manómetros de presión,
y ejemplo de un manómetro de